Bueno, yo llego el día 1 de marzo y el día 2 de marzo Berta me aloja en su casa y pues quizás eran como las 11:30, 11:40, cuando irrumpen intempestivamente los sicarios. Uno entra a la habitación de Berta y otro entra a mi habitación. Y bueno, mientras están asesinando a Berta, oigo yo los disparos. El sicario que tengo yo enfrente, quizás a una distancia como la que te encuentras tú, pues me dispara y yo me muevo en reflejo hacia una millonésima de segundo antes y pues no me hiere, pero no me asesina. Él piensa que me asesina y sale corriendo. Y es algo que pues no calculaban, que iba a haber a final de cuentas un testigo de un asesinato que yo creo que era un asesinato ya muy pensado, en donde no era la primera vez que intentaban hacerlo. Ya habían sido varias ocasiones en este mismo año como en el año pasado, en la medida en que la resistencia contra la hidroeléctrica y otros megaproyectos que el COPIN estaban llevando a cabo pues iban de alguna manera creando un escenario cada vez más tenso y en donde pues ya estaba sentenciado pues el asesinato de Berta. La violencia todavía ha sido más fuerte, hay más persecución, hay más compañeros, compañeras que han sido asesinados, que están ahorita también, que incluso han intentado asesinar a más gente del COPIN y otros movimientos después del asesinato de Berta. El gobierno no ha puesto las condiciones para generar un clima de mayor confianza respecto a los derechos humanos, ni tampoco en mejorar, a mi manera de ver, el andamiaje institucional para garantizar derechos humanos. ¿Dónde está un reglamento para defensores de derechos humanos y para periodistas? No hay. Una ley de víctimas, no la hay. Un consejo de la judicatura, ¿verdad? Para poner en regla actuaciones ilegales de jueces. Al final de cuentas tuvieron que sacrificar el mínimo nivel creíble tanto para la comunidad nacional hondureña como para la comunidad internacional. Y eso era imputando al empresario, al gerente de la empresa de esa, al ejército y sicarios. Pero en esa cadena de mando no son los únicos y eso es lo que queremos hacer, también eco de la demanda de la familia de Berta como del COPIN, es que ellos no actuaron solos. Ya era muy conocido la persecución que tenía el COPIN y Berta por parte de policías, por parte también de la misma empresa, amenazas de todo tipo. Y en ese sentido pensamos que el gobierno no quiere llegar a las últimas consecuencias, quiere dejarlo hasta ahí. Incluso los imputados tememos que las pruebas que ha presentado para imputarlos sean lo más débiles posibles para administrar el conflicto, de tal manera que un año después los puede fácilmente liberar. En Honduras la impunidad es muy alta, la violencia es muy alta. No conozco las estadísticas exactas, pero por lo menos en los últimos años del 2010, alrededor de unos 120 ambientalistas han sido asesinados, ambientalistas, pero además de ello, 5 personas que tenían medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido asesinados, incluyendo a Berta. ¿Eso qué significa? Que el Estado no puede proteger cuando la misma policía y el ejército son los que están señalados de violar derechos humanos y de asesinar personas ambientalistas, pero la violencia va más allá de la lucha contra megaproyectos por la defensa de derechos humanos. La violencia es muy común. Se habla que en Honduras el 90-95% de todos los crímenes quedan en total impunidad, que no son tampoco investigados. No hay un andamiaje institucional que garantice sus derechos humanos y no hay un reglamento de la ley para que proteja a los defensores de derechos humanos y periodistas, como tampoco una ley de víctimas. Entonces hay una institucionalidad muy débil que garantice esos derechos humanos.
Me parece que es un problema de sistema, es un problema estructural que genera esta violencia. Y es por eso que lo vemos en toda América Latina, porque es en toda América Latina donde los gobiernos están haciendo exactamente las mismas políticas provenientes de la deuda externa. Prácticamente todos los países de América Latina y Caribe tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa o con Asia. Y eso los obliga a modificar sus legislaciones, ley de aguas, ley minera, ley de hacienda, ley de inversión extranjera, etcétera, 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 de hidrocarburos, para garantizar la inversión, o eres demandado en un tribunal internacional. Y eso, en la medida en que van avanzando estos tratados de libre comercio, se van profundizando las reformas legales, constitucionales, para facilitar la inversión. La gente va a seguir protestando, va a salir cada vez más a la calle, en las zonas urbanas, indígenas, campesinas, y para los gobiernos es más barato criminalizar los derechos humanos que pagar millones de dólares por las demandas de las transnacionales, cuando el gobierno dice: te quito una concesión minera porque es un problema de salud pública, porque estás deforestando, por X razón. Pues prefieren criminalizar la protesta social a pagar millones de dólares de indemnización, como lo estamos viendo en toda América Latina. Me parece que es en un momento en donde ya la sociedad estamos hartos de tanta violencia, y estamos hartos de tanta impunidad, y estamos hartos también de cómo los territorios están en disputa en manos de las transnacionales y cómo están desplazando población, porque Berta no es la única. Han sido muchísimos casos de compañeros, de compañeras asesinadas, pueblos y comunidades desplazados, masacrados también, ya sea por proyectos mineros, por desplazamiento de presas hidroeléctricas, de oleoductos, gaseoductos, de cantidad de megaproyectos. Pero bueno, en esta ocasión pues detonó eso. Yo todavía no acabo de dimensionarlo bien. Es una pregunta que nos hacemos todos los movimientos sociales y en todas las luchas, de decir qué podemos hacer ante el embate tan fuerte y la embestida del capital, de todos estos tratados y de la disputa por los territorios con las transnacionales, ya sea de agua, de fracking, de gas, de petróleo, de hidroelectricidad, de lo que sea. Es una disputa constante por el territorio. Y vemos cada vez más criminalización y cada vez más compañeros, compañeras asesinadas en la cárcel, mucha represión. Sin embargo, me parece que la lucha está, y a final de cuentas los movimientos no dejan de perder la esperanza de que las cosas puedan ser distintas, y creer en ello me parece que es fundamental. Y me parece que como en el caso de Berta, como decimos, Berta no murió, Berta se multiplicó. Queremos que Berta no la sepultamos, sino que la sembramos, porque toda esa esperanza y toda ese ánimo de lucha y de resistencia me parece que se mantiene y se va fortaleciendo en los movimientos, porque estamos ya cansados de tanta violación de derechos humanos, y a final de cuentas pues el espíritu de lucha y también la esperanza, esa brota en la medida en que la dignidad se mantiene, y esa dignidad mantiene al mismo tiempo la esperanza. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.